Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por registraros a este evento. Espero os sirva de utilidad. Tenemos la suerte hoy de contar con una serie de panelistas que nos van a dar tanto un poco el contexto de dónde viene este Raw Material Partnership, por Carlos Toledo de CEDETI, como de las propias agencias españolas que participan en esta convocatoria, tanto Virginia Tedar de CEDETI como Severino Falcón de la agencia, que os darán un poco, pues eso, los detalles particulares de las condiciones de elegibilidad de cada una de ellas. Y bueno, sí que os quería recordar a todos que el seminario se ha grabado, tanto las diapositivas que presentemos como el vídeo serán colgados en las páginas web y podréis consultarla. Para temas de preguntas que os puedan surgir, tenemos un espacio al final de las presentaciones para que nos trasladéis vuestras dudas. Vamos a utilizar la herramienta Slido para intentar, sobre todo eso, priorizar aquellas preguntas que sean de mayor interés para todos vosotros y las intentaremos responder todas las que podamos de viva voz, pero bueno, las que no, las recogeremos y las intentaremos responder por correo. Os dejo aquí brevemente ahora mismo el- el código QR para que podáis acceder a Slido. Para aquellos que no estéis familiarizados, pues una herramienta bastante intuitiva para que podáis formular tanto con el móvil como con el ordenador las preguntas y podéis votar aquellas preguntas que han formulado el resto de vosotros que os parezcan de particular interés para que salgan arriba y podamos priorizarlas. Y nada, sin más dilación, como digo, es un placer presentar aquí a Carlos Toledo, que es el NCP del Cluster 4, que nos va a dar un poco de contexto sobre las materias primas, tanto en el programa Marco y introduciendo este Raw Materials Partnership. Así que muchas gracias, Carlos. Muchas Dejo de gracias, compartir Jorge. y deberías poder compartir ahora. Sí, bueno, muchas gracias a todos y gracias a los asistentes, gracias a FECID por la organización. Y bueno, pues vamos a intentar un poco, yo en esta breve introducción inicial, yo no soy de los más importantes a los que tenéis que escuchar hoy, tenéis compañeros, tenéis a mi compañera Virginia Tebar que viene después, tenéis a Severino Falcón de la agencia, tenéis a Marta Rica también, tenéis a Jorge, en fin. Yo hoy vengo un poco a esta parte inicial. Para empezar, pues mirar, tres noticias. El 25 de marzo de 2025, la Comisión Europea aprobó 47 proyectos estratégicos para asegurar y diversificar el acceso a las materias primas en la Unión Europea. ¿Vale? El 13 de abril de 2026, el 13 de abril de 2026 se publica que la Comisión pone en marcha una plataforma para agregar la demanda de materias primas e impulsar la diversificación. ¿Vale? Y la última fecha, el 24 de abril de 2026 también, la Comisión Europea firma una alianza estratégica con Estados Unidos para bueno, pues mejorar y garantizar el suministro de materias primas críticas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que estos tres eventos nos sitúan en la importancia de las materias primas dentro de la política geoestratégica europea. Situándolo más en el ámbito del origen de este partenariado dentro del Clúster 4 en el área de industria en Horizonte Europa, pues recordaros que en este Clúster 4, del cual yo soy NCP, pues tenemos ya partenariados anteriores, partenariados coprogramados en fabricación, en procesos como es Made in Europe, Processes for Planet Steel, también un partenariado en materiales avanzados y un partenariado en textil. Y este era quizá el partenariado que estaba ahí pendiente de fructificar. Entonces, dicho esto, os voy a pasar a compartir una breve presentación para situaros un poco eh, todo este ámbito, ¿no? Y luego, como os decía Jorge, vais a tener las slides disponibles. Déjame un segundo, lo comparto ahora. Vamos a ver, aquí. Vale. Vale, creo que ya estaréis viendo mi presentación. Como os decía, bueno, yo formo parte de este equipo de CEDETI dentro del ámbito del Cluster 4 de Industria, mi compañera Nivel González
como delegado y representante en los comités y yo como punto nacional de contacto para apoyar a los participantes. ¿Qué hacemos desde CEDETI? Pues ya nos conocéis. Nos gusta mucho decir aquello de que CEDETI es Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, pero también CEDETI es cerca de ti, pues servicio de apoyos al participante, difusión, promoción de las convocatorias, reuniones bilaterales, en fases iniciales o en fases tempranas, pues revisión de ideas de proyectos para ver el encaje en los topics y en fases más maduras, pues la revisión de propuestas cuando ya estáis en ese proceso de escritura. Para contextualizar un poco, resultados. Clúster 4 Industria, 443 millones para entidades españolas en el tramo que llevamos 2021-2024 ya cerrado oficialmente. ¿Vale? El retorno es bastante positivo, es 17,9%, que nos sitúa en una muy buena posición. Y dentro de esto hay que mencionar las materias primas. Ahí tenéis, dentro de todas las temáticas, pues como sobre esos 458 millones, más o menos, que podemos decir que se han puesto en lista en las convocatorias de los programas de trabajo de 2021 a 2024, pues tenemos ahí 11 proyectos coordinados a nivel nacional y hemos retornado 64,5 millones. Es decir, la participación española tiene mucho que decir dentro del ámbito de materias primas a nivel de Horizonte Europa. ¿Vale? Recordar que todo esto nos sitúa dentro del Critical Raw Materials Act, que como sabéis, pues definía una serie de objetivos para 2030, objetivos en cuanto a extracción a nivel europeo, el 10%, en cuanto a procesado, el 40%, en cuanto a reciclado, el 15%, y en cuanto a fuentes externas, que no sea superior al 65%. Para situarnos, esto nos lleva a la lista de materias primas críticas. La última actualización es de 2023, ahí las tenéis enumeradas, y de ahí nos lleva también a la lista de materias primas estratégicas. Si vemos esto por mapas, pues en el mapa de la izquierda, que lo tenéis, lo podéis consultar dentro del Critical Raw Materials Act, pues podéis ver toda la dependencia del listado que tenemos de otros países no europeos. Curiosamente, España, por ejemplo, es uno de los principales proveedores europeos de un material como puede ser el estroncio, pero si vemos, pues no sé, si cogemos el ejemplo de China, que todos tendremos en mente, pues veis ahí un grandísimo listado de materias primas relevantes para el funcionamiento de nuestra sociedad, que no es solamente un contexto político, sino que pensemos en si queremos mantener el estatus de crecimiento de nuestra sociedad occidental, pues las materias primas tienen este papel tan relevante para todos los productos que nos hacen crecer en esta sociedad, desde sectores como la movilidad, sectores como las baterías, todo el ámbito de los chips asociados a la electrónica de consumo, a la electrónica industrial también. Bueno, pues todo el tema del transporte al final se están siendo condicionados por esto, ¿no? Y aquí veis, para ello la Comisión Europea está trabajando en el desarrollo de estos partnerships, de estas alianzas en materias primas, y en concreto, como os decía en mi introducción, pues el 24 de abril pasado, 2026, se ha firmado este memorándum con Estados Unidos. Pero tenemos también ya desde la Unión Europea se han firmado también acuerdos con países como Sudáfrica, países como Argentina, Chile, bueno, Ruanda, Kazajistán, Ucrania, Canadá, que sabéis que ya forman parte de pleno derecho como países asociados al programa Horizonte Europa. Y en fin, esto simplemente para poneros de manifiesto que lo que tenemos encima de la mesa hoy es una de las áreas de mayor importancia estratégica a nivel de toda la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo lo estamos materializando a nivel de convocatorias? Pues mirar, más allá de lo que vamos a hablar hoy, que es el partenariado de materias primas, y en el cual mis compañeros os contarán cómo funciona este partenariado cofinanciado, pues también recordaros que hay topics que van a seguir abiertos en estas temáticas para 2027. En concreto, os he marcado aquí estos dos topics específicos. Uno de ellos es una Innovation Action. Estos topics van a abrir en septiembre próximo y cerrarán en febrero. Esta Innovation Action, el Materials Production 16, cuenta con 49 millones de presupuesto y luego tenemos una CSA para la red de expertos que contará con 3 millones de euros de presupuesto.
Y bueno, pues este era un poco el interés de mi participación. Para situaros, recordad que nos tenéis a vuestra disposición al equipo de CDTI, de la parte de Horizonte Europa y luego posteriormente contaréis también con la intervención de mi compañera Virginia Tebar, que es quien va a estar al cargo de este partenariado. Y nada más, yo voy a estar aquí durante la sesión, estaré atendiendo después las preguntas, sabéis si no, pues que teníais ahí en nuestro correo para contactar y de verdad encantado de abrir esta sesión y espero que sea provechoso para todos los asistentes y desde luego para nosotros también. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Carlos. Y bueno, la verdad que sobre todo eso nos da pie para contextualizar dónde viene este partenariado, que además, pues eso, para los que quizás seáis más asiduos de las convocatorias del Cluster 4 y estéis más acostumbrados a los proyectos que se lanzan allí, este en realidad es un partenariado distinto en el sentido de que es el primero cofinanciado dentro de este cluster. Entonces, para aquellos que no estéis tan familiarizados con ellos, pues vamos a intentar daros ahora algunas de las particularidades y por supuesto, intentar facilitaros el acceso a preparar propuestas para esta convocatoria. Os voy a compartir yo ahora mi pantalla de nuevo. Espero que la podáis ver bien. Y voy a pasar a daros, como digo, esta pequeña introducción al partenariado RAM y a la convocatoria 2026. Voy a intentar hacerlo de una forma que os dé una visión global, pero voy a pasar muchas diapositivas bastante rápido porque ayer mismo tuvo lugar el Infoday Internacional de la convocatoria, donde los compañeros del secretariado presentaron en detalle todos los aspectos de la convocatoria, la legibilidad, los procesos y sobre todo también una muestra de cómo presentar las propuestas, porque a diferencia, como digo, del resto de convocatorias, estas no se presentan en el Funding and Tenders portal, sino en un portal específico organizado y gestionado por el partenariado. Entonces, de nuevo, os emplazo a que intentéis acceder al vídeo que se colgará próximamente, como las diapositivas del seminario que dio lugar ayer, para encontrar el resto de detalles. Pero bueno, sin más dilación, voy a dar algunas puntualizaciones un poco más sobre el contexto específico de RAM, sobre todo porque a lo mejor algunos de vosotros sí que conocíais los que son de alguna manera los antecesores de este partenariado, las ERANETS, en concreto en materias primas, las ERANETS de Eramin, que desde 2011 eh, pues han ido lanzando convocatorias cofinanciadas para financiar proyectos en el área de materias primas. Pero bueno, en este nuevo partenariado, tanto teniendo en cuenta el contexto actual geopolítico, como nos contaba Carlos, como las nuevas prioridades de I+D en el área de las materias primas, se reescribió la agenda estratégica que se presentó el año pasado y que actúa un poco a manera de guía para el partenariado que durará durante 7 años sacando convocatorias anuales. Y es sobre todo relevante que tengáis en cuenta dentro de esa agenda estratégica, que os recomiendo encarecidamente su lectura, pues las diferentes themes, como se ha venido llamando, que se han identificado como temáticas prioritarias para atajar en los próximos años. Y donde se dividen en tres core themes, centradas en el suministro de materias primas primarias y secundarias, el Core Theme 2 para el uso eficiente y el diseño de la producción de materias primas y el Core Theme 3 para aspectos de sostenibilidad y el reutilización de productos. Además, luego hay tres cross-cutting themes que cubren aspectos más transversales, desde la incorporación de políticas, gobernanza y desarrollo, hasta maximizar los beneficios sociales como en maximizar la innovación y las capacidades a nivel mundial. Entonces, bueno, simplemente, como digo, que tengáis en cuenta que esa RIA es la base tanto del partenariado como de sus convocatorias y este partenariado
como digo, el objetivo que tiene es el apoyar esa transición ecológica y digital mediante el impulso de I+I, financiando proyectos de I+D o I+I orientados a las necesidades del mundo de las materias primas. Hay 56 organizaciones diferentes que son miembros del consorcio del partenariado de 33 países diferentes, o sea, bastantes, como veréis en el siguiente slide, de fuera de la Unión Europea, y en su mayoría son agencias financiadoras que son las que luego participan en las convocatorias financiando a vosotros los beneficiarios. Simplemente un breve mapa de los que son hasta ahora los países que se han comprometido a participar en las convocatorias. Eh, Veréis que también hay algunos países observadores y sí que esperamos también que en los próximos años pues, se vaya ampliando el número de países participantes y de agencias financiadoras que participen en las convocatorias. Y bueno, sí que de nuevo os remito a conseguir más detalles de todo el contexto, tanto en la página web como digo, en la agenda estratégica, donde además encontráis todos los documentos que se referencian a la convocatoria. Y sí que empezar un poco a tratar los temas específicos de esta convocatoria 2026, que se divide en 6 temáticas específicas que no están directamente superpuestas con los core themes que hablábamos de la agenda estratégica, pero sí que están muy fuertemente vinculadas. De nuevo, no voy a entrar en el detalle de cada una de ellas, pero podéis ver todos los detalles tanto en los textos de la convocatoria como en el seminario de ayer. Pero aquí tenéis el listado. Y sí que es bastante importante que tengáis en cuenta y que leáis bien detenidamente el topic y el encaje que tiene con vuestros proyectos, porque cada topic va a corresponder y va a ser evaluado por un panel particular para intentar evaluar proyectos con scopes parecidos y con expertos de conocimiento de cada una de las áreas y por tanto, cada topic también tendrá un ranking list propio. Entonces, prestar particular atención a asegurar el encaje de la mejor forma posible con estos proyectos por cada uno de los topics. Y bueno, primero sí que daros un poco de particularidades del esquema de financiación de las convocatorias de los partenarios cofinanciados. Digo, en este caso, en la convocatoria 26 va a haber 40 agencias financiadoras de 27 países que han puesto en torno a 41 millones de presupuestos nacionales y regionales. Y la diferencia es que de las convocatorias del programa Marco es que aquí la financiación sea directamente desde las agencias financiadoras a los respectivos participantes, de acuerdo con las propias reglas nacionales y los procedimientos nacionales. Entonces, sí que hay un contexto que os daré brevemente sobre los criterios de elegibilidad internacional de la convocatoria, pero los más importantes y los que hoy venimos a contaros, tanto en el caso de la Agencia Central de Investigación como de CDTI, son las reglas nacionales y procedimientos nacionales los que tenéis que tener en cuenta. Y bueno, la otra particularidad es que además de estos fondos nacionales, la Comisión Europea aporta a RAMP unos fondos del programa Marco y parte de esta cofinanciación se utiliza como top-up para aportar a mayores a los 41 millones que aportan las agencias nacionales y poder conseguir tanto rellenar los huecos en la ranking list como financiar al final más proyectos. Y aquí tenéis brevemente el detalle de las agencias que participan de otros países para que vosotros, bueno, podáis empezar a ubicar socios que van a poder recibir financiación de sus respectivas agencias nacionales. Sí que lo remarcaré creo en algún punto luego, pero bueno, brevemente que también pueden participar socios de agencias que no están en este listado con fondos propios. Esto es una posibilidad de estas convocatorias. Muy brevemente, de nuevo, también una muestra de los plazos y el procedimiento. Se ha lanzado la convocatoria la semana pasada y se espera que cierre la primera fase el 22 de septiembre, con los resultados, esperemos, antes de final de año.
Y luego se permitirá en el presentar la segunda fase posibles cambios que ahora veremos un poquito más en detalle antes de presentar la segunda fase el 15 de febrero del 2027. Y esperamos tener los resultados para finales de mayo. De nuevo os emplazo a esos documentos de referencia. Resalto aquí los tres más importantes, que son el texto de la convocatoria, que contiene anexos tanto nacionales, con el detalle de las particularidades de cada agencia. Entonces es importante que todos los miembros de vuestros consorcios consulten a sus respectivas agencias. Y un documento bastante práctico de preguntas y respuestas más comunes que de nuevo pues esperemos os sirvan para resolver esas dudas que os surgen primero, pero por supuesto, si seguís teniendo dudas, estamos tanto los puntos nacionales de las agencias correspondientes como el secretariado a vuestra disposición para resolver las dudas. Y como digo, eso, resalto sobre todo este anexo 1. Hoy nos contarán los compañeros de la Agencia Estatal de Migración como de CEDETI las particularidades, pero podéis encontrar un resumen en ese anexo. Bueno, luego os recuerdo algunos aspectos del procedimiento más en concreto, sobre todo recordar eso, esa fecha y hora límite para presentar las propuestas, que solo presenta el coordinador mediante el sistema ESES, que es, como digo, un portal de sumisión o de presentación de propuestas particular de RAMP y yo de nuevo os emplazo a los compañeros que dieron el seminario ayer que hacen una pequeña demostración de cómo navegarlo. Eh, y bueno, una vez presentada la propuesta es final y no se presenta, no se plantean ni extensiones del time ni posibles resumisiones. Y sobre todo recordar eso, lo importante aquí, que por un lado vais a tener que cumplir con las Central o Transnational Eligibility como las nacionales. Hoy y ahora os voy a dar brevemente algunas puntualizaciones sobre las transnacionales que aplican sobre todo a los consorcios en general y los compañeros os darán las específicas en el caso de las agencias españolas que se aplican más a nivel particular como beneficiarios y como sobre todo el presupuesto y los costes elegibles. A nivel transnacional, es importante que vuestros proyectos se ajusten a uno de los topics y solo se presentan a un topic. Y sí que quedan excluidos aquellas actividades que se centren en la minería en los océanos y las aplicaciones no civiles. Los proyectos tienen una duración máxima de 36 meses y tiene que, de forma obligatoria, reservar parte de los recursos del presupuesto para la participación en uno de los eventos RAM que se organizarán a lo largo de la duración del proyecto. Es importante, por supuesto, presentarlo en la plataforma propia del partenariado y solo aquellos proyectos que sean invitados a la segunda fase podrán presentar la segunda fase. Y sí que remarcar que aquellos proyectos que utilicen aspectos de observación de la Tierra con satélites tendrán que utilizar tanto Copérnicos como Galileos como base. Además, algunos aspectos de elegibilidad de los consorcios que tienen que tener por lo menos 3 socios de 3 países, 2 de ellos miembros de la Unión Europea o miembros de países asociados, que estén solicitando financiación a agencias de la convocatoria. Como os comentaba antes, sí que es posible incluir socios de fuera de esos países que tienen agencias financiadoras participando en la convocatoria que participan con fondos propios. Y es importante mantener un equilibrio en los esfuerzos tanto de Person como del presupuesto global, tanto con respecto al número por participantes como por países. Y sí que quedan excluidos aquellas entidades establecidas tanto en Rusia, Bielorrusia y los territorios de Ucrania no controlados por
por el gobierno de Ucrania, según las reglas de restricción de la Unión Europea. Bueno, una vez presentadas las propuestas, se hace el proceso de elegibilidad, que como digo, tanto a nivel transnacional como a nivel nacional se definen aquellas propuestas que son elegibles y esas son las que pasan a evaluación. De nuevo, os insisto, aseguraros en el proceso de preparación de la propuesta que tenéis claros todos los criterios de elegibilidad. Los transnacionales al secretariado podéis hacer las consultas de cualquier duda que tengáis y las nacionales a los puntos nacionales de contacto correspondientes. Una vez pasan a evaluación, las propuestas son evaluadas por un comité un comité de expertos internacional que está organizado de una forma parecida a los comités del programa Marco y es importante que en la selección tanto de las keywords que podéis elegir asociadas a vuestro proyecto como los abstracts, pues intentéis reflejar de la forma más clara posible las prioridades y los aspectos que cubrís, porque es una de las herramientas que sirve para la asignación de los evaluadores de la forma más coherente con vuestro proyecto. Una vez tengamos esas propuestas, se hace un selection list en el cual se tiene en cuenta los presupuestos que han comprometido las diferentes agencias para poder establecer qué proyectos pasan a la siguiente fase. Entonces, por eso los presupuestos, o sea, la selección a la segunda fase depende de tanto el presupuesto disponible de las agencias como del ranking de la evaluación. Y esto abriría la oportunidad de presentar proyectos a la segunda fase, aquellos que pasen, que como digo, la fecha límite será el 15 de febrero, y sí que es posible hacer algunos cambios muy limitados entre la prepropuesta y la full proposal. Eh, todos los cuales deben ser aprobados y que no deben modificar sustancialmente los objetivos y el presupuesto del proyecto. Pero sí que es importante, no se puede cambiar el coordinador, salvo en casos de fuerza mayor, y sí que es posible y se abrirá la posibilidad de lo que llamamos widening, que es añadir socios de países que no tienen una baja suscripción, es decir, que tienen pocas propuestas presentadas en comparación con el presupuesto que han comprometido. Y esto será publicado después de la fase uno y os permitirá a algunos por socios que encaje tanto técnicamente como estratégicamente el incluir estos proyectos. No, estos socios dentro de los proyectos, perdón. Y bueno, mismas reglas aplican para el proceso de presentación de la fase 2, que será, como digo, a las 3 de la tarde del 15 de febrero. Y sí que es importante que en la evaluación de estos proyectos se va a hacer un análisis de los aspectos éticos. Habrá un panel de ético que analizará algunos proyectos, entonces sí que es importante que tengáis en cuenta todos estos aspectos éticos, tanto en la fase uno que sí que es un poco más un simple check, pero sobre todo en la fase 2 donde sí que hay un listado más detallada. Entonces, cualquier propuesta que se considere que vulnera los principios éticos, pues será rechazada. Y bueno, cierro aquí. Como digo, todos los detalles los vais a tener en el Infoday que se presentó ayer, como en la página web. Y igualmente intentaré resolver cualquier duda que os surja de la convocatoria en general, pero doy paso a nuestros compañeros que os comentarán los aspectos más particulares de tanto la agencia de estandarización como el CDT. Entonces, muchas gracias y voy a dar paso si no me equivoco, a Virginia, que viene después, ¿verdad? Sí, Virginia. Muchas gracias. No te escuchamos, si hablamos tú también. Ahora, ¿se ve la presentación? Sí. Vale. Bueno, pues buenos días, soy Virginia, Program Manager de RAMP en CDETI y bienvenidos a esta jornada informativa de la primera convocatoria del Partenariado de Materias Primas para la Transición Verde y Digital, que de aquí en adelante llamaré con el acrónimo de RAMP para que sea más ágil la presentación.
La idea es presentaros las condiciones de participación de CDT. La presentación está dividida en 5 puntos y la idea es daros las nociones principales de cómo participa CDT como agencia financiadora dentro de este partenariado. Para empezar, un poco con información que ya os ha adelantado antes Jorge, informaros de los países que participan en este partenariado, que como podéis ver, pues abarca, bueno, es el ecosistema mayor en relación a las materias primas hasta la fecha, que reúne más de 50 organizaciones de más de 30 países y regiones de Europa y fuera de Europa. Indicar que hay, por así decirlo, están todos los participantes del partenariado no tienen por qué necesariamente participar en todas las convocatorias. Entonces puede haber ligeras diferencias entre unos países y otros. Lo que más abarca es el partenariado como tal. Luego, también quería aprovechar para explicaros brevemente un poco cómo funciona, aunque ya os ha adelantado Jorge, a nivel, los pasos por los que va a pasar las propuestas. Hay como dos niveles. Habría un nivel de evaluación centralizado, perdonad, a nivel internacional, gestionado a través del secretariado de RAM, y luego un nivel descentralizado de financiación gestionado por las agencias financiadoras de cada país. En el caso de España, estamos la EI y CDT. La EI financiando organizaciones de investigación sin ánimo de lucro, como universidades, centros tecnológicos y demás, y CDT para empresas de todos los tamaños, tanto grandes como pymes, con ánimo de lucro, solventes y establecidas en España. Cada agencia, a nivel general, en cada país, puede tener distintos alcances, distintas características. Ya a nivel de, bajándolo ya más a CDT, cómo participamos nosotros en la llamada, pues bueno, a la izquierda os presento una imagen en la que se ven, que ya os adelantado antes Jorge, cómo van los topics que se han desarrollado, las temáticas para esta convocatoria, que como se puede ver, al igual que el partenariado en sí, engloba y recoge toda la cadena de suministro de las materias primas, desde extracción, diseño, uso y gestión de residuos. A la derecha os indico los topics o temáticas en las que participa Financiando CDT, que serían todas menos la quinta. Y luego, ¿cómo participamos? La disponibilidad presupuestaria, el compromiso mínimo de CDT son 500.000 euros para esta primera convocatoria. Esta cantidad puede verse aumentada en función de la disponibilidad y sobre todo de la demanda que encontremos para esta convocatoria. ¿Cómo financia CDT? Pues bueno, pues como os he indicado anteriormente, financiamos empresas con ánimo de lucro solventes y establecidas en España a través de ayudas de concesión directa en forma de subvención. La intensidad de ayuda va en función del tamaño de las empresas, teniendo un 40% las grandes, 50% las medianas y 60% las pequeñas, pudiendo alcanzarse el 70% en todos los casos en caso de disponibilidad de fondos. Recomendamos un presupuesto mínimo por participante en el proyecto, disculpad, de 175.000 euros. Los TRLs que financiamos van del 4 al 7, desde investigación industrial hasta desarrollo experimental. Entendemos que en el proyecto puede que haya partes que estén más también alcancen tanto el TRL 3 como el 8, pero lo que financiamos y donde hay que poner foco en el proyecto, en los participantes españoles que soliciten financiación a CDTI, es entre el 4 y el 7. Hay algunas actividades que no son elegibles para financiación, como pueden ser las tareas relacionadas con la preparación para entrar al mercado, la comercialización, ensayos a escala industrial y registro de la propiedad industrial. Os paso un enlace con la información que os he indicado aquí en las siguientes diapositivas, con información más detallada de todos estos puntos. Vale, en cuanto a las actividades financiables, ¿qué es lo que estamos financiando en CDT? Pues instrumentos, equipos, materiales, suministros y demás usados por y para el proyecto y durante la duración del proyecto. En cuanto a costes de personal, financiamos tanto las tareas de I+D como la gestión del proyecto. También financiamos costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes. También financiamos gastos de consultoría con un tope de 8.000 euros por participante. Costes de subcontratación, los cuales no pueden superar el 50% de los costes elegibles por participante. También financiamos los gastos de viaje, hasta 8.000 euros por participante, cabe decir, gastos de viaje necesarios para la realización del proyecto y relacionados
directos del proyecto. También financiamos costes de comunicación, difusión y publicación de resultados del proyecto, hasta 15.000 euros por participante. Informes de auditoría, como os indicaba, auditoría relacionada con el desarrollo del proyecto, no cualquier auditoría de la empresa, hasta 2.000 euros por año financiero, porque además a la hora de desarrollar el proyecto, cuando se vaya justificando en el seguimiento, habrá uno de los requisitos es una auditoría anual, que es la que se financia con estos 2.000 euros por año financiero, por participante. Gastos indirectos, que en el aplicativo nuestro se denominarán generales, hasta el 25% de los costes directos, excluyendo costes de subcontratación, viajes, comunicación, difusión y publicación de resultados y de auditoría. Vale, os voy a hablar también de los plazos, hitos y voy a aprovechar un poco para explicaros los pasos por los que va a ir pasando la propuesta a lo largo de la convocatoria. Está el nivel, como os indicaba anteriormente, hay dos niveles, el nivel internacional de evaluación de la propuesta y un nivel nacional más referido a la financiación. Paralelamente al desarrollo del cronograma internacional de la evaluación de las propuestas, va a haber un proceso nacional relativo a la elegibilidad de los participantes, que se gestiona, la parte internacional, por así decirlo, se va a gestionar a través del aplicativo del secretariado de RAMP y luego la solicitud PAR, que es nacional, se gestionará a través del aplicativo propio de CEDETI, que se denomina GPP CEDETI. Ambas solicitudes, tanto la internacional como la de la solicitud PAR, se harán paralelamente con los mismos deadline. La apertura de la llamada fue el 23 de junio, el cierre va a ser el 22 de septiembre. Para el 22 de septiembre tiene que haber sido enviada tanto la solicitud internacional como la solicitud nacional denominada PAR. Esta información que nos tendréis que enviar en la solicitud nacional será utilizada para la elegibilidad de los criterios nacionales. Como se ha indicado anteriormente, aparte de la elegibilidad de la evaluación internacional, cada agencia financiadora tiene sus propias normas, sus propios criterios de elegibilidad que tendrán que ser evaluados durante el proceso de evaluación de las propuestas. Entonces, una vez que se ha acabado el deadline el 22 de septiembre, se pasará entre el 22 de septiembre y la terminación de la fase 1 de selección, se realizará la evaluación a nivel internacional, según los criterios que se indicaron ayer en el webinario internacional, y se hará la elegibilidad nacional en CEDETI con los criterios que después os enunciaré necesarios para poder pasar adelante la propuesta. Una vez pasadas aquellas propuestas que superen la fase 1 a nivel internacional y nacional, serán invitadas para participar en la segunda fase de la convocatoria, donde se presentará la full proposal. Puede haber ligeras variaciones entre la fase 1 y la fase 2, que os ha indicado anteriormente Jorge, y ahí, una vez presentadas, acabada la fecha de la presentación de la fase 2, se hará la evaluación internacional. Todas las propuestas se irán valorando según el cumplimiento de los criterios indicados en el webinario de ayer y se hará una ranking list por notas, teniendo la mejor propuesta con mayor nota la primera y así sucesivamente. Esta ranking list, una vez hecha, ahí entran las agencias financiadoras a indicar qué cantidad de dinero tenemos reservado para esta convocatoria y ver por orden riguroso de la lista, según las notas sacadas por la calidad de las propuestas y demás, se irán financiando todas las propuestas hasta que se agote el dinero que tienen las distintas agencias financiadoras. Ahí se generará el sello internacional que se enviará a aquellas propuestas que tengan financiación y hayan superado los criterios de elegibilidad y se apalancará ese dinero. Remarco la palabra se apalancará porque no estará, ya no es que ese dinero ya esté dado a las propuestas. Sí que está reservado, pero hay que pasar a la siguiente fase, que es la fase de solicitud de la financiación nacional, que es muy importante, al igual que la primera fase, cumplir los plazos, porque si no se cumplen los plazos, o sea, si no se cumple en forma y tiempo y plazos, la propuesta podría quedar fuera, ser desestimada. Entonces,
Este paso de la solicitud de financiación nacional, en el caso de CEDETI, se denomina solicitud SERA. Tiene una duración aproximada de 3 o 4 meses, para que os hagáis un poco una idea de cómo van a ir los plazos, y va a continuación de tener el sello internacional. Os explico brevemente los pasos de la solicitud de financiación, porque esto ya se explicará más en detalle a aquellas entidades que obtengan el sello internacional. Pero bueno, en líneas generales, la primera fase es la publicación de la convocatoria, que se hace en los primeros meses del año. Ahí, en esta convocatoria, se indican todas las condiciones de financiación, plazos y demás que aplican a la solicitud SERA. Luego se dejará un plazo para enviar las solicitudes a través de nuestro aplicativo de GPP-CEDETI, y luego se irán pasando unas fases de, pues, si falta alguna documentación o complementar alguna cosa o más información que sea necesaria, pues se iría solicitando hasta el paso último, que es la publicación de la resolución definitiva, donde se indicará qué propuestas tienen dinero, qué cantidad de dinero, porque de la parte presupuestaria puede haber ligeras variaciones de cosas que sean financiables o no financiables. Importante aquí remarcar que en la fase de solicitud PAD, solicitud inicial, que se hace en las primeras etapas paralelo al cronograma internacional, ahí vosotros tendréis que grabar la solicitud y darnos vuestro contacto. Esa primera fase sois vosotros los que tenéis que contactarnos directamente, hacer la solicitud y darnos la información. Ya una vez en la parte de la financiación, sí que ya con vuestro contacto ya habrá un contacto más activo por parte nuestra contactándonos. Vale, en cuanto a los requisitos internacionales, os los voy a dejar indicados, pero no voy a entrar en ellos, ya que se explicaron ayer en el webinario internacional y los ha adelantado un poco Jorge. Pero bueno, indicaros que a grandes rasgos hay requisitos que son más relativos al proyecto y requisitos más relativos a la composición del consorcio. En cuanto a los requisitos nacionales, para los participantes españoles que soliciten la financiación a CEDETI, pues bueno, los proyectos tienen que presentar una colaboración transnacional. Ningún país puede exceder el 70% del coste total del proyecto. Las actividades del solicitante español tienen que realizarse en España y presentar una alta calidad científico-técnica y un carácter innovador. Esto a su vez os va a ayudar en la ranking list que he hablado anteriormente, porque al final hay que entender que es de concurrencia competitiva. Las propuestas se evaluarán y las que queden en las primeras posiciones de la ranking list podrán disponer de financiación. Según se vaya bajando la ranking list, cabe el riesgo de no tener financiación. Entonces, muy importante como criterio y además para ayudaros a conseguir la financiación para vuestra propuesta. Otro requisito nacional, que la empresa no esté en crisis y tener capacidad financiera para acometer el proyecto. Tendrán una financiación, una subvención, pero el resto tienen que tener capacidad para acometerlo. La financiación de CEDETI se llevará a cabo en modo subvenciones, como os he indicado, sujeto a la disponibilidad final. Las etapas nacionales que os he indicado anteriormente para la financiación son obligatorias. Hay que cumplir forma y plazo a la hora de presentarlo. Tanto la solicitud PAR, que es una solicitud preliminar que también se utilizará para la elegibilidad de las características de los requisitos nacionales, y la solicitud de financiación SERA. Continuando con los requisitos nacionales, la subcontratación debe ser inferior al 50% del presupuesto financiable. El proyecto se tiene que desarrollar, la fecha de inicio tiene que ser posterior a la obtención del sello internacional, a la aprobación a nivel internacional. La duración del proyecto entre 1 y 3 años. Los TRLs que vamos a financiar del 4 a 7, como os he indicado anteriormente, es decir, desde la investigación industrial hasta el desarrollo experimental. Os adjunto en estos enlaces información adicional que os ayudarán a la comprensión de los criterios y demás información relativa. Ya como conclusión, pues puntos clave que quiero remarcar para que tengáis en cuenta a la hora de presentar la propuesta. Importante tener claros los procesos, que son dos, a nivel internacional y a nivel nacional, los plazos que hay, que es obligatorio cumplirlo, no se puede, como estamos en concurrencia competitiva, no se pueden prolongar. Una vez que se cierra el plazo, ya no se puede aceptar ninguna solicitud. La composición del consorcio, muy importante. Los socios, la idea es que haya una complementación, que se complementen técnicamente en cuanto a capacidades y demás.
Habrá entidades que ya conozcan otras entidades con las que participar, aquellos que necesiten encontrar socios para el matchmaking. Dentro de la plataforma del secretariado RAMP hay un apartado en el que hay como una especie de tablón de anuncios donde se ofertan empresas que están buscando, a lo mejor un consorcio que busca entidades o entidades que ofrecen sus servicios. También los criterios, la necesidad de cumplir, la obligatoriedad de cumplir los criterios, tanto nacionales como internacionales. Y esto lo une un poco también al tema del consorcio. Es muy importante que nos aseguremos cada entidad de cumplir con los requisitos que nos aplican nacional e internacionalmente, y también es necesario o es recomendable que nos aseguremos que el resto de participantes del consorcio también cumplen sus requisitos, porque los internacionales son comunes a todos, pero la parte nacional es específica de cada país y cada agencia financiadora. Entonces es importante saber con quién nos unimos en el consorcio y confirmar y asegurarnos que cumplen las condiciones, todos los requisitos, porque en caso de no cumplirlos se puede caer algún participante y eso puede traer como consecuencia que se caiga la propuesta global, con el consiguiente problema de no poder acceder a la financiación. En cuanto a la duración del proyecto, como ya se ha dicho varias veces, tiene que estar entre 1 y 3 años. Recomendamos un equilibrio, bueno, y es parte de los requisitos que hay un equilibrio presupuestario y en cuanto a los person months usados por cada participante, al final se trata de un proyecto de colaboración. Es algo que es necesario, que se requiere, pero que además es positivo para la propuesta, que hay un equilibrio. Tener muy en cuenta también cuál es el alcance, qué TRLs vamos a desarrollar con nuestro proyecto, a qué topics o a qué temáticas vamos a participar de la convocatoria. Eso es importante tenerlo claro y que todo el consorcio esté de acuerdo y vea cómo participar. Y luego también, por supuesto, importante asegurar la parte de presupuestaria, pues saber qué financiación va a tener cada participante a la hora de desarrollar una propuesta y que tenga un buen seguimiento y llegue bien al final, pues es tan importante tener claro qué se va a desarrollar técnicamente como también la parte presupuestaria, cómo se van a repartir las partidas, qué va a hacer cada uno de los componentes de consorcio, qué financiación tiene para cada partida. Entonces, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta y tenerlo claro a la hora de desarrollar la propuesta. Como último punto, os dejo mi contacto y cualquier duda que os pueda surgir. Y también os dejo el buzón de partenariados donde hay más personas del equipo trabajando para poderos dar respuesta a las consultas. También hago referencia a tanto al webinario que se hizo ayer como al de hoy, que serán grabados para, una vez que empecéis a desarrollar la propuesta, consultas y dudas que os surjan, pues acceder a estos webinarios es interesante para resolver dudas, aparte de otras que os puedan surgir y, por supuesto, estamos a vuestra disposición para aclararos cualquier duda. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os sea de ayuda esta presentación y quedo a vuestra disposición tanto para las dudas al final de las presentaciones como en un futuro a través del email y del buzón. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Virginia, todo muy claro y en efecto eso, recuerdo a todos los participantes, que lo ha puesto mi compañera Marta en el chat, os lo enseñamos ahora brevemente. Tenéis el código QR para poder utilizar Slido para trasladar vuestras dudas que iremos resolviendo al terminar las presentaciones. Em, entonces, bueno, sin más dilación, doy paso al último ponente de hoy, que es Severino Falcón, de la Agencia Estatal de Investigación. Severino, todo tuyo. Gracias, Jorge. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra participación. Veo que somos más de 140 personas las que estamos ahora mismo conectados a este webinario, que es bastante para lo que habíamos previsto inicialmente. Así que, bueno, daros las gracias y ánimos en la participación de esta primera convocatoria de GRAM. Yo voy a centrarme muy específicamente en los temas de la agencia. Hay información que ya se ha dado y entonces voy a intentar no repetirla. Bueno, pues hoy no me funciona. Ahora, vale. Bueno, la primera idea que os quiero transmitir esto es una convocatoria transnacional, internacional, que se gestiona, como ya se ha dicho,
por parte de la Secretaría de RAM, en donde se van a hacer la selección de los proyectos pues a nivel internacional. Pero como se ha dicho anteriormente, la financiación va a ser nacional. En el caso de la agencia va a ser fondos nacionales y por tanto, pues tenéis que tener en cuenta que se van a seguir las normas de la agencia a la hora de financiar y las normas de España a la hora de hacer el seguimiento de estas subvenciones. Pues entonces, esta es la primera idea. Como ideas también generales a la hora de tener en cuenta para preparar la solicitud en la que voy a participar. Bueno, pues nosotros indicamos que la propuesta tiene que estar alineada con el Plan Estatal de Investigación, Ciencia y Tecnología. Bueno, esto es una generalidad, no tiene gran importancia, pero porque las propuestas que vais a presentar, todas van a entrar en este ámbito. Nosotros vamos a participar en todas las temáticas, módulos de la convocatoria. Y la agencia también va a financiar vuestra participación en cualquier tipo de proyecto con independencia del TRL que tenga el proyecto. Al financiar centros de investigación, la agencia financia investigación fundamental, pero esta investigación fundamental a veces se lleva a cabo en proyectos de TRLs variados, no solo que empiezan en TRLs bajos, sino que puede haber, vuestra participación puede estar en otro tipo de proyecto. Entonces nosotros somos sensibles a esto y así lo recogemos. 3 años duración del proyecto, también para nosotros, para la agencia. Y como elemento diferenciador, la agencia financia actualmente un participante español o que sea financiado por la agencia por proyecto. Es decir, no financiamos a 2 participantes, con la excepción de que el coordinador de la propuesta transnacional sea también un beneficiario de la agencia y en ese caso, pues sí que se permitiría participar a 2 entidades españolas en la propuesta. Bueno, más que permitir, sí que la agencia financiaría a las dos entidades participantes que puedan ser financiadas por la agencia. Por último, añadir que, lo veremos más adelante, que el instrumento que va a tener la agencia va a ser la convocatoria de concesión directa, proyectos de colaboración internacional. Esta es una convocatoria que lo que hacemos es, una vez identificados los proyectos, de una manera bastante rápida, pues vamos a financiarlos con una concesión directa. Las entidades beneficiarias que pueden ser beneficiarias de las subvenciones de la agencia pues son las habituales de las convocatorias que gestiona la Agencia Estatal de Investigación. Pero básicamente organismos públicos de investigación, universidades, centros tecnológicos, etcétera. A la hora de solicitar poder participar en esta convocatoria, entre los requisitos que se indican y que establece la agencia, en la resolución que ha sacado y que se publica en la página web, se establece que tienen que ser entidades o que hayan sido ya beneficiarias de una ayuda anterior de la Agencia Estatal de Investigación. Con esto se persigue pues, que las propuestas que se presenten en estos programas transnacionales, porque no solamente afecta a RAM, sino al resto de partenariados en los que participa la agencia, lo que se quiere hacer es, sobre todo, premiar la participación de entidades que ya están participando en programas transnacionales o que ya tienen una experiencia nacional en proyectos de excelencia o de cierta relevancia y básicamente es eso. Y luego las normas que se van a aplicar van a ser muy parecidas o básicamente las mismas normas que en convocatorias anteriores en DPCI. Y aquí hay que hacer un punto porque son las mismas normas a la hora de financiar, pero no a la hora de participar. Entonces acabamos de ver que esto es para los organismos de financiación. Entonces, para el investigador que vaya a actuar como investigador principal, por un lado va a tener unos requisitos y por otro lado sí que se va a verificar una serie de incompatibilidades. Entonces, los requisitos que se exige para que un investigador actúe como IP, pues o una de dos, o actúa como coordinador de la propuesta transnacional completa, o si no, tiene que ser el
figurar como IP del socio español, del socio español. Luego, segundo que se le solicita es estar en posesión del grado de doctor o equivalente para el caso de los centros tecnológicos. Es decir, a lo mejor en estos casos no se les exige tener el grado de doctor, pero sí una experiencia suficientemente grande para poder ser beneficiario de esta ayuda, que básicamente son, si no recuerdo mal, 5 o 6 años de experiencia. Luego, tiene que tener una vinculación laboral con la entidad solicitante, que esto sí que a veces nos ocurre, y si no la tiene, pues en este caso, pues al hacer la solicitud se va a tener que hacer y de manera obligatoria presentar una declaración de responsable, y en esta declaración de responsable, pues si está firmada, también nos va a valer a la hora de entender que sí que existe una vinculación laboral. Durante toda la duración del proyecto, no solo a la hora de presentar la propuesta. El investigador principal, para poder participar como IP, tiene que tener suficiente experiencia investigadora. Y para medir esta suficiente experiencia, nosotros pedimos una de dos, o que tenga un proyecto ya concedido por la Agencia Estatal de Investigación, o si no, por otro programa, básicamente de los programas de Horizonte Europa, o si no, de otro país europeo o Estados Unidos, pues tener que aparezcan en los equipos de investigación o que hayan participado en los proyectos. Esta suficiente experiencia investigadora también se os va a preguntar en esta declaración de responsable que está aquí, y además en el anexo tendréis que poner los proyectos o las referencias a los proyectos en los que ya habéis participado. Y entonces esto pues, nosotros lo verificamos, y si está todo correcto, pues bueno, pues se da por bueno. Vale. Luego, bueno, lo otro es, para ser IP, pues efectivamente no tiene que estar contratado con otro proyecto nacional. Cuando, claro está, los Jamones y Cajales y los Severo Ochoa. Y, bueno, y esto es, por un lado, la primera parte. Luego, la segunda parte, y esto es una gran novedad que introducimos este año, y que para vosotros os va a facilitar la participación, pero para la agencia, pues bueno, va a ser un reto para gestionar esta nueva situación. Por un lado, se sigue limitando la presentación de una propuesta en cada convocatoria transnacional. Es decir, en esta convocatoria solo se puede presentar como IP en una sola propuesta. Y segundo, y sobre lo que vamos a trabajar es que solamente se puede tener concedido un proyecto PCI o un proyecto internacional bilateral o un proyecto de generación de conocimiento, PID, solo de la modalidad I, no del resto de modalidades de PID, sino solo de la modalidad I, que es también modalidad internacional y que por ahora es muy, muy pequeñita, está muy restringida a proyectos que se han desarrollado con Brasil y con Alemania, pero que se va a añadir este año pues Polonia y Suiza. Bueno, pues solo se puede tener un proyecto concedido en el mismo año o en años consecutivos. Entonces, los proyectos RAM con participación española de esta convocatoria se van a financiar en 2027. Esto significa que no podéis tener un proyecto concedido PCI, no podéis tener dos proyectos concedidos PCI, o un proyecto PCI y un proyecto IN, o un proyecto PCI y un proyecto INT del año del 2027 y de 2026, que es lo que vamos a comprobar. 2028, pues ya llegará. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a pasar si alguno de vosotros se presenta a dos propuestas? Y sinceramente os pedimos que no lo hagáis, que sigáis como hasta ahora, de solamente presentaros a una propuesta, pero bueno, en el caso que queráis presentaros a varias propuestas, pues desde el momento en que ya se sepa cuál es el proyecto, el primer proyecto que ha sido seleccionado en el que aparezcáis como IP, en ese momento vais a tener que renunciar a ser IP del resto de proyectos o del resto de propuestas. Y para eso, bueno, pues tendréis que hacer los correspondientes trámites frente a los otros partenariados.
tendréis que cambiar el IP. Y esto será fundamental hacerlo y se tendrá que hacer antes de la publicación de la convocatoria que sirva para financiar vuestra participación en los diferentes partenariados. Es decir, permitimos la participación o la presentación de varias propuestas, pero solamente podemos financiar un proyecto con vuestra participación del mismo año o de años consecutivos. Para conseguir esto, pues bueno, os presentáis, pero se tiene que renunciar a ser IP de los otros proyectos antes de que salga publicadas las diferentes convocatorias. Vale, pues esto es así. Bueno, entrando ya en la financiación, aquí tenéis expuesto la financiación que realiza la agencia. Bueno, pues por un lado tenemos que financiamos, si es un solo participante, con 140.000 euros para costes directos, y en el mayor de los casos, cuando son 2 participantes, siendo uno de ellos coordinador, se asciende a 260.000 euros. En todos los casos siempre es posible aumentar unos 30.000 euros adicionales cuando se están desarrollando actividades experimentales sustanciales, que posiblemente en esta convocatoria y en estas temáticas sí que se den. A esto siempre hay que añadir los costes indirectos y aquí tenéis los costes totales. Indicar aquí bueno, cuando vayáis a hacer la presentación de vuestro presupuesto, que debéis truncar los costes directos a 1.000, y luego ya los costes indirectos se van a calcular de manera automática, lo hace automáticamente la aplicación y los totales igual, ¿no? ¿Qué es lo que financiamos nosotros? Pues financiamos la contratación de personal para el proyecto, todos aquellos gastos que estén ligados a la ejecución del proyecto, desde equipamiento, viajes, etcétera, pero todo aquello que debe de estar justificado. Es cierto que en la convocatoria, en el texto de la convocatoria PCI, que lo podéis consultar, viene una lista bastante extensa de lo que se puede financiar y lo que no está incluido, pues no, en principio no se financia. Vale. Y añadir que bueno, que hasta en estos últimos años hemos tenido la suerte de que en las diferentes convocatorias en las que ha participado la agencia, pocas veces ha sido la agencia quien ha cortado la financiación de proyectos. Es decir, la forma en la que se financian los proyectos es se establece una lista priorizada de proyectos y la agencia va financiando a los participantes españoles siguiendo de manera rigurosa esta lista priorizada de proyectos y sin saltarnos ninguno de ellos. Entonces, pues esto es lo que se hace y entonces hasta este año, pues bueno, hasta en los últimos años no hemos tenido demasiados problemas con truncar o no truncar, con tener problemas a la hora de financiar los mejores proyectos. Pero sí es cierto que tenemos unas grandes sobresuscripciones, en especial en materiales, y no podemos y no llegamos a financiar todos los proyectos buenos. Entonces, pues bueno, pues siguiendo la lista priorizada de proyectos vamos a financiar los mejores y en los casos, en las convocatorias en las que el presupuesto que tenemos asignado no es suficiente para poder responder a las necesidades de financiación que se nos plantea, pues tenemos en cuenta, bueno, pues efectivamente la evaluación transnacional, es decir, la lista priorizada de proyectos, pero también se tiene en cuenta, pues, a la hora de tener en cuenta cuáles pueden ser los más interesantes a apoyar, pues si el coordinador de la propuesta internacional es español o si se incluye a una industria española, en especial si está financiada por CDT. Vale. Esta otra transparencia es también bastante importante para vosotros y porque expone cuáles van a ser las etapas que existen a la hora de la presentación de la solicitud. Entonces, en este primer momento y hasta el 22 de septiembre de este año, pues tenéis el plazo para presentar la prepropuesta y la prepropuesta, por un lado, lo va a presentar el coordinador del consorcio a la Secretaría de RAM, se presentará allí para que se empiece a tramitar vuestra solicitud,
pero al mismo tiempo y con una semana de decalaje, es decir, hasta una semana más tarde, el investigador español tendrá que presentar la propuesta ante una herramienta que se llama Proyectos Transnacionales, que es una aplicación de solicitud en la que se tendrá que depositar vuestra propuesta en esta aplicación y esta tendrá que estar también firmada por el representante legal para tener constancia de que esta propuesta está avalada por vuestra institución y cumple con los requisitos para poder también participar. Bueno, posteriormente, en la segunda fase, es decir, cuando se vaya a presentar la propuesta definitiva, será solamente ante el coordinador del consorcio, el coordinador del consorcio quien presente la propuesta ante la Secretaría de GRAM. Y luego ya, si queréis, una tercera fase que será solo a la parte nacional, que será para aquellos proyectos aprobados en GRAM, el IP español tendrá que presentar la propuesta ante la Agencia Estatal de Investigación y en este momento tendrá que aportar la información adicional. Actualmente lo tenemos así. Actualmente lo que tenemos es que solamente el IP, porque ya está firmado por el representante legal, tendrá que aportar la información en PTN, en la aplicación de PTN. Y luego la última fase será la financiación, y la financiación vendrá a través de la convocatoria de proyectos de colaboración internacional. Nuestro objetivo a medio plazo, no sé si lo conseguiremos en esta convocatoria, pero el objetivo que perseguimos es que en este momento, en el momento en el que vosotros habéis presentado la propuesta a nivel internacional y que ya se consta con la firma del representante legal, que eso en algún momento pueda considerarse como presentación nacional y directamente pase hasta aquí, hasta proyectos de colaboración internacional. Dicho con otras palabras, en la fase 3, fase 4, se mantendrán o se podrán fusionar. Es posible que lo fusionemos en el próximo año si no conseguimos que, por diferentes temas técnicos y sobre todo también temas legales, si no lo conseguimos, intentaremos fusionarlo para que solamente sea una fase última en la que se presente la propuesta a nivel nacional ante proyectos de colaboración internacional. Bueno, estas son las ideas más importantes que os quería comentar. Simplemente, aquí mostraros que esto es que proyectos transnacionales es exactamente igual que la aplicación de solicitud de cualquier convocatoria nacional, pero actualmente es simplemente una aplicación de solicitud, no es una convocatoria, no es por ser ningún tipo de convocatoria que se gestione en la casa. Simplemente también como en el resto de convocatorias, tiene una serie de filtros para limitar, por ejemplo, que si un investigador principal si un investigador se está presentando como investigador principal en 2 propuestas de esta convocatoria GRAM, no se lo va a permitir. Sí, aquí añadir una cosa interesante, y es que en el momento de presentar la solicitud en la prepropuesta, la información que se os va a solicitar va a ser bastante escueta. Tenéis que rellenar los datos básicos de vuestros, que ya salen complementados por defecto. Tenéis que añadir los datos de el documento de prepropuesta y cumplimentar los datos relativos a la financiación. Y este es el elemento más importante que tenéis que cumplimentar en este momento, la financiación del proyecto, porque lo que pongáis aquí, esto va a servir de base para saber cuál es el nivel, saber cuál puede ser el máximo de financiación que estáis solicitando. Si os confundís en este punto, resolverlo es muy complicado, porque la administración siempre trabaja con el principio de que no se puede conceder más de lo que se está solicitando, y este es el momento en el que se está solicitando, básicamente. Y aquí ya por último hacer un mención a todas las otras personas que estamos trabajando en esta convocatoria, tanto en las actividades, esto es una errata de RAM, como de RAM, tanto de la agencia como de CECID.
que somos bastantes. Pues muchas gracias y con esto se acabó. Muchas gracias, Severino. Pues nada, nada, lo primero os agradeceros que hayáis empezado a formular ya preguntas. Damos un espacio ahora para aquellos que todavía tengan dudas e intentaremos ir resolviéndolas una a una. Algunas ya las ha ido resolviendo mi compañera Marta, pero bueno, vamos a intentar asegurar que eso, que todas vuestras dudas quedan resueltas y las que no nos dé tiempo, pues las responderemos por correo. Sí que lo primero que quiero aclarar, sobre todo voy a compartir brevemente de nuevo el slide, ¿no? Para que lo tengáis todos. El Estoy QR. viendo si la financiación de la agencia tiene que ser a costes marginales. Sí, sigue siendo a costes marginales. Vale, No exactamente, por sí, persona fija. esa queda aclarada, vale. Y sí quería un par de preguntas que se han hecho sobre el encaje temático de los proyectos y ahí sí que, Bueno, sí que os una comentaría cosa. en todo caso, ¿verdad, Sonia? Sí. Aquí lo que dice, y en consecuencia los centros privados nos quedamos fuera. No se quedan fuera. Lo que pasa es que no, nosotros financiamos a costes marginales. Los costes adicionales de los costes privados sí que se financian a día de hoy. Y también es cierto que sí que hay una discusión dentro de la casa para revertir esta situación, pero actualmente se está manteniendo que se financia a costes marginales. Gracias, Sonia. Y eso sí que, como digo, quedan un par de preguntas sobre el encaje temático. Yo ahí sí que rogaría a los participantes que en el caso de dudas hicieseis la consulta al secretariado de la convocatoria para que os resuelvan sobre vuestro caso específico y asegurar en efecto el encaje o no en alguno de los topics. Pero vamos, creo que las respuestas que os ha proporcionado Marta más o menos os deberían orientar. Em, Paso a una siguiente pregunta que hay sobre si una doctora Torres que veo trabajando en una pyme podría presentar convocatoria para la agencia. Está para ti, Severino, y de rebote luego a Virginia, probablemente. Una otra que veo, sí, puede. Eh, Pero pero lo que pasa, la entidad beneficiaria no podría ser la no, pyme. claro. Ujú. Entonces, si es la entidad beneficiaria, es una pyme con ánimo de lucro, tendrá que ir a CDTI, ¿verdad, Virginia? Sí, efectivamente. Una entidad, una empresa con ánimo de lucro tendría que venir a CEDETI. También remarcar que financiamos empresas, pero no podría tener en ningún caso una doble financiación. O sea, por cómo lo plantea, yo no sé si ya esa persona en concreto tiene ya una financiación, o sea, habría que ver en detalle. En principio, todo lo que sea a través de pymes, empresas en general con ánimos de lucro, tendría cabida en CEDETI. Vale, bueno, gracias, Virginia. Marta, sí que he visto algunas preguntas en el chat. Si hay alguna que nos dejamos y que no la han pasado, pues también intentaremos recordarla, pues si quieres luego preguntarlas, ¿vale? Em, de nuevo, sí que también simplemente remarcar esta que igual que creo que también está respondida por escrito, pero eso, lo importante, sobre todo para los proyectos que tengan socios self-funded, es que sigan cumpliendo con los criterios mínimos de participación. O sea, que haya por lo menos tres socios de tres países solicitando financiación a agencias. Entonces, no hay limitaciones en cuanto a los socios que puedan participar con financiación propia, pero siempre y cuando el proyecto cumpla. Vale, se recomienda un número máximo de socios para el consorcio. ¿Queréis tomarla alguna o la Pues resto? sí, yo al respecto, más que número máximo, hay unas limitaciones mínimas. Que haya tres socios de tres países distintos, mínimo dos de ellos de la Unión Europea o países asociados. Ya en cuanto a máximos, no hay. También es verdad que creo que es importante, al final lo importante es tener un consorcio que se complemente bien
y que si entendéis que para desarrollar vuestra propuesta tiene que haber más participantes, pues bienvenidos sean, pero también es importante ajustarse, tratar de ajustarse a los socios que realmente son necesarios, porque también al final, cuantos más participantes, pues un poco más complejidad a la hora de gestionar la propuesta. También es verdad que al tener más, pues en el caso de que uno por lo que sea se cayera, a lo mejor te puede ayudar a seguir manteniendo los requisitos de elegibilidad a nivel internacional. Entonces, bueno, es llegar un poco a un equilibrio en el que estéis cómodos trabajando, podéis desarrollar la propuesta y que luego, oye, pues si haya posibilidad de cambios durante el proyecto, pues que tengáis esa posibilidad de, esa flexibilidad de cambiar, pues también es positivo. Pero bueno, al final lo importante es cumplir los requisitos mínimos de mínimo de socios que se marcan como criterio y luego lo que veáis viable para el desarrollo. Quiero añadir una palabra, y es que lo que pongáis en la propuesta tiene que estar justificado. Que es más o menos, es que es lo que ha dicho Virginia. Todo lo que pongáis, número de participantes, pues tiene que estar justificado y tiene que existir una lógica detrás de ella. Eso es lo importante. Ujú. Gracias, Evelyn, gracias, Virginia. Si me dejáis un momentito, ¿qué tal? Soy Carlos. En relación al tema de los consorcios, como estaba insistiendo Virginia, ¿no? Pensad que cuando participáis en un proyecto, yo por la experiencia de la parte de Horizonte Europa en el Pilar 2, ¿no? Cuando participáis en proyectos consorciados, pues pensar que estáis generando una relación estable profesional durante, en este caso hablabais de proyectos de 3 años, ¿no? Entonces tenéis una relación pues que no tiene que ser forzada, sino que tengáis unos objetivos comunes claros, ¿no? Y luego, bueno, pues trabajar también en la preparación del consorcio con unos hitos temporales en cuanto a cuándo queréis tener preparado el consorcio para evitar esto de repente incorporar un socio de última hora, que lo vas a conocer en el kick-off meeting y que luego te puede dar problemas y que, bueno, pues que durante esos 3 años te puedes estar acordando de que igual hubiera venido bien haberlo preparado con más tiempo, ¿no? Entonces, consorcio es fundamental, con independencia de luego el mecanismo de financiación con el que contéis, ¿vale? Pero los proyectos, y eso los evaluadores lo interpretan muy bien, ¿no? Cuando se enfrentan a una propuesta con un consorcio sólido y bien formado. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la puntualización. Pues paso a una siguiente pregunta que pregunta si se consideran proyectos relacionados con materias primas alimentarias elegibles para esta convocatoria. Y de nuevo, os ruego que planteéis la duda específica al secretariado, pero sí que indicaros que en general los proyectos que se financian en esta convocatoria son lo que llaman non-food, non-fuel raw materials. Entonces, en la mayoría de los casos son materias primas minerales y metálicas, pero de nuevo, digo, hacer la consulta y recibir la respuesta oficial por parte del secretariado en este tema. Una pregunta sobre si es necesario incluir partners industriales o pueden ser solo socios académicos. Em, pues no sé si la cojo yo, pero vamos en el caso de tanto la agencia como CETI no se ponen limitaciones al tipo de partners que puedan participar, pero yo sí que os empezaría a revisar si algunas de las agencias de los socios de vuestro consorcio sí que pueden tener esa limitación, porque aunque no haya esa limitación ni a nivel, creo, de las agencias españolas ni a nivel internacional, puede haberlo a nivel de otras regiones y otras naciones. Yo quiero añadir que no será necesario, pero sí que es conveniente. Y por la parte que le toca a la agencia, sí que os animamos a que vayáis con industria española. Os animamos a eso. Ujú. Al final, además, en la segunda fase se evalúa también un poco pues la Claro. entrada en el mercado. O sea que no es solo desarrollar una idea, sino también que esa idea tenga un fin, que se tenga claro que se va a solventar necesidades que tiene la sociedad a día de hoy y que se va a dar una solución que no sé, a lo mejor no se aterriza durante el proyecto, pero sí que tiene vista final de que esto se aterrice en el mercado. Entonces, al final la colaboración industrial y académica no es obligatoria, pero sí que creo que es muy positiva y si se puede, pues es algo
creo que mejor, o sea, el proyecto va a tener una calidad, va a tener una visión más global y se va a percibir como, entiendo, como mejor. Vale, gracias Virginia, gracias Sí, Evelyn. yo, si me permitís por completar un poco, ahí también les remitiría, como ya habéis hecho los compañeros durante la sesión, les remitiría a leer en detalle el contenido de las RIA. Es decir, los temas core que vienen definidos, pues te van dando un poco el perfil de lo que se está buscando, si se habla de producción, si se habla de sustitución de materias primas. En fin, al final tiene sentido que los actores estén alineados con el topic al que os vais a dirigir, ¿no? Estupendo, muchas gracias. Vale, paso a la siguiente pregunta. Si un proyecto va una pyme y una universidad española, solo recibiría financiación en la universidad. Esta Virginia quizá la puedes. No, vamos, en principio si cumple las condiciones, en un, en un consorcio puede haber varios participantes españoles, tanto empresas como una pyme con ánimo de lucro, una universidad pública. Lo único que la agencia financiadora es diferente. En el caso de la pyme sería CDT quien financiaría y en el caso de la universidad la agencia, la EI. Pero vamos, ambos tendrían financiación. Gracias. Preguntan si una asociación industrial sin ánimo de lucro puede ser elegible para el consorcio. En este caso, bueno, a lo mejor luego se viene a decir otra cosa. Yo, bajo el punto de vista de financiación CEDETI, no podría tener financiación directa como tal. No sé si a lo mejor podría tener cabida como una subcontratación de otro participante y podría al final recibir indirectamente esa ayuda. Bueno, la agencia lo que financia son entidades sin ánimo de lucro cuya actividad principal es el desarrollo de proyectos de investigación científica. Entonces, esta asociación, si tiene un CIF o un NIF, perdón, eh, tiene que tener en sus estatutos escritos de manera clara y explícita que una de sus actividades es el desarrollo de proyectos científicos. Si no, no, si es simplemente una asociación industrial, aunque sea de sin ánimo de lucro, no va a poder ser elegible para la agencia. En esta convocatoria, en otras sí, pero en esta no. Gracias. Y también añado que también es otro tema que tenemos o que estamos debatiendo dentro de la casa. Porque sí es cierto que somos conscientes que hay cada vez más actores involucrados en los proyectos europeos, como las asociaciones industriales, que están llamando a la puerta y que son necesarios para el desarrollo de los proyectos. Pero actualmente las normas que tenemos es que está limitado a aquellas entidades cuya actividad principal sea el desarrollo de la ciencia, de proyectos o de investigación científica. Perdón. Gracias, Verena. Aquí plantea un participante que tiene el problema de que países fuera de la Unión Europea, si no consiguen financiación, no participan. ¿Sabéis qué otras convocatorias paralelas podrían presentarse? Eh, bueno, yo sí aquí remarcar que en efecto hay muchos países fuera de la Unión Europea que no participan directamente en la convocatoria, pero sí que hay varios que sí. Tanto Sudáfrica como Canadá como Brasil tienen esquemas de financiación y participan en esta convocatoria. Eh, pero yo no sé si se podría indicar cualquier otro esquema más allá del partenariado y hacerlo compatible con este proyecto. Yo, por lo que sé, no sería posible. Eh, También añadir otro elemento interesante y es, primero, si vais a contar con un participante de un tercer país, nuevamente lo anterior, que esté justificado y que tenga sentido. Y lo segundo, ahora no recuerdo si en este partenariado es así, pero en otros partenariados sí que se permite, y no solo se permite, sino que también se favorece la participación de terceros países, porque es una forma de internacionalización de la Unión Europea bueno, y de tener una presencia mayor fuera. Sí que se favorece, pero siempre se le pide a la institución del tercer país
pues un documento que sirva, que sirva para mostrar al resto de los socios de la propuesta y luego del partenariado que cuenta con fondos suficientes para poder desarrollar el proyecto. Y decir que va a participar con sus fondos y que cuenta con fondos para poderlo desarrollar. Y luego hay otro elemento que tenéis que tener en cuenta, que no todos los países van a ser bienvenidos en esta convocatoria de RAM. Y en general en las convocatorias de la Unión Europea. Hay algunos países, pongamos Rusia, es el primero de ellos, China en algunas temáticas, que lo tienen bastante complicado entrar en algunas convocatorias de la Unión Europea. Pero bueno, aquí Carlos sabrá más que yo. Bueno. Bueno, sí, a ver, la participación en Horizonte Europa en la parte de Pilar 2 es bastante abierta. Quiero decir, están todos los países miembros y estados, están todos los asociados, luego también están todo el resto de países considerados low middle income countries, de países con bajos ingresos, que pueden ser también participantes y beneficiarios. Y ahí es remitiros al enlace que está en el Funding and Tender Portal de Horizonte Europa para ver qué posibilidades puede haber de participación de entidades de estos países. Ahí está publicado en los anexos, documentos anexos, el listado de países participantes. Gracias, Carlos. Gracias, Severino. Y bueno, yo sí que he puntualizado un último comentario respecto de este tema, que si en efecto tenéis socios que quieren participar en estas convocatorias y sus agencias ahora mismo no participan en RAM, animaros a que escriban a sus agencias financiadoras para que nos escriban a RAMP y se suscriban para las próximas convocatorias, que eso es perfectamente posible, y aunque en esta no estén participando, sí que podrían sumarse a futuras. Vale, paso a la siguiente pregunta sobre el presupuesto con el que cuentan CDTI como la agencia. Entonces, no sé si podéis recordarlo, Virginia, Severino. Sí. CDTI cuenta para esta convocatoria con un presupuesto de partida comprometido de 500.000 euros, que podría aumentarse en función de la disponibilidad y sobre todo de la demanda que haya. Nosotros tenemos un presupuesto inicial de 1 millón de euros, pero también tenéis que tener en cuenta que la agencia cuenta con una bolsa mayor de dinero para participar en todos los partenariados. Esta bolsa, estos fondos que tenemos, que también son variables, que están entre 20 y 30 millones de euros al año, pues eso nos permite que, si es necesario y tenemos capacidad, pues podamos transferir eso, parte de los fondos necesarios, podamos incrementar los fondos para esta convocatoria. Vale, gracias, vamos. Vale, tenemos una pregunta sobre si RAMP es incompatible con las cosas del Cluster 4 de materiales avanzados, con el mismo IP de coordinador. Y queda... No. Exactamente. Sí, sí. Bueno, para la agencia no. La incompatibilidad solamente se refiere al hecho de no poder tener dos subvenciones concedidas por la agencia en el mismo año o en años consecutivos. Entonces, estas dos subvenciones se establecen solo para los programas o las convocatorias internacionales. Y esto viene, bueno, es una evolución y una evolución, si es la palabra, de lo que ya existe en las convocatorias de generación de conocimiento, que ahí se establecen pues una limitación o que cada 3 años un investigador puede solicitar un nuevo proyecto dentro de la convocatoria de generación de conocimiento. Aquí somos menos estrictos, pero bueno, pues se ha instaurado esta limitación. Para CDTI sería compatible participar en distintas llamadas, tanto en la llamada de RAM como otras del Cluster 4. Lo único sí remarcar lo que ya dije en mi presentación, que al final las empresas tienen que tener esa capacidad, tienen que tener ese pulmón, o sea, porque tienes que apalancar dinero para cada convocatoria. Entonces eso tenerlo en cuenta y es algo que se va a evaluar nacionalmente, ver que las empresas tienen capacidad para acometer el proyecto. Gracias a ambos. Vale, y lo que parece de momento la última pregunta, también en este caso para la agencia, ¿puede ser IP un investigador que sea personal fijo si sus costes de personal no se incluyen en el presupuesto? ¿Puede ser IP un investigador que sea personal fijo? Sí, claro. Sí, de hecho, la financiación que concede la agencia
no se debe de usar para financiar los costes del IP. Vale, el IP tiene que ser un personal fijo de la casa, sí. Igual, sí, esa es la idea. Vale, claro. Vale, pues yo que yo sepa, Marta, no tenemos de momento ninguna otra pregunta. No, he volcado las que no habíais resuelto porque ha habido preguntas así parecidas, así que ya tal vez solo puntualizar que no está, la convocatoria no está restringido al Critical Raw Materials, aunque haya topics que son más específicos, pero vamos, por mi parte todas las preguntas ya están abordadas. Bueno, pues en ese caso, lo dicho, si os surgen dudas durante el proceso de preparación de la propuesta, tenéis los datos de contacto tanto de los puntos de las agencias financiadoras como del secretariado. Así que os ruego que hagáis vuestras dudas, por supuesto, lo antes posible para evitar las dudas de última hora. Y nada, agradecer sobre todo a los ponentes por vuestro tiempo, por vuestras inputs a la hora de dar un poco contexto a este partenariado y esperemos que, como digo, esta convocatoria os sea de vuestro interés y recordad eso también las otras que tenéis en el programa Marco. Eh, y doy por cerrado un poco el seminario. Se colgará el vídeo y las presentaciones en los próximos días. Muchas gracias a todos y buen fin de semana. Muchas gracias y ánimo con la preparación de las propuestas. Gracias. Ánimo. Gracias. Gracias. Suerte.